48 años, ¿ah? 48 años de permanencia. De repente su padre no nacía, la academia ya estaba funcionando, miren ustedes, 48 años. Ok, entonces, hoy día hacemos algo de circunferencia. La circunferencia. La clase última que hicimos, si mal no recuerdo, fue el cuadrilátero, trapecio y trapezoide. Resumen de esa clase. Entonces, recordando que el cuadrilátero puede ser o bien paralelogramo, o bien trapecio, o bien trapezoide. Recordando también que el paralelogramo es el cuadrilátero que tiene lados paralelos. Y el trapecio es aquel cuadrilátero que tiene solamente nada más que dos lados paralelos. Y el trapezoide es aquel cuadrilátero que no tiene lados paralelos. En el caso de tener un trapecio, las bases son aquel par de lados que son paralelos. Siempre debe de haber una base que es mucho menor que la otra, la llamada base menor. Y en el medio, la llamada base media, que como su mismo nombre lo dice, esa base media se calcula como la media aritmética de las bases. Este segmento que tiene por extremos esos puntos medios de ese par de lados no paralelos se denomina base media o también mediana. El segmento que une los puntos medios de aquel par de diagonales en el trapecio se calcula como la semidiferencia de las bases, la llamada medianita. Es la semidiferencia de las bases y la mediana o base media la semisuma de las bases. El trapecio puede ser del tipo rectángulo, cuando tenga un ángulo recto. Puede que sea un trapecio escaleno cuando tenga sus lados no paralelos de medidas diferentes. O puede que sea un trapecio isósceles cuando tenga el par de lados no paralelos congruentes. Y en ese trapecio isósceles se cumple que las diagonales son congruentes y que al trazarlas se determinan arriba y abajo triángulos isósceles. El trapecio es el trapezoide, es el cuadrilátero convexo, pero que no tiene lados paralelos. Como este de acá que se denomina trapezoide simétrico. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, fue la última clase. Y hoy haremos la circunferencia. Definición. 1, definición. ¿Cómo se define la circunferencia? Se define de esta manera. Es el conjunto de puntos coplanares. Conjunto de puntos coplanares, o sea, conjunto de puntos que están con el mismo plano, que están en el mismo plano. Los que equidistan. De otro punto coplanar con los anteriores. Ya, ahí tenemos la definición acerca de lo que es la circunferencia. Es el conjunto de puntos coplanares los que equidistan de otro punto, coplanar con los anteriores. Equidistan es distar lo mismo, distancias equitativas. Por ejemplo, este punto va a equidistar de este, y vamos a ponerlo de color rojo y más grande. Este punto que está de amarillo equidista de esos puntos de rojo. El punto que está de color amarillo es equidistante de los que están de color rojo. O sea, las distancias deben de ser iguales.
esta distancia o la longitud de ese segmento debe de ser igual con este, a la vez con este, a la vez con este, y así. Ese punto que está de color amarillo es equidistante de los de rojo, siempre y cuando esas distancias sean iguales. Los segmentos de color azul son congruentes y por lo tanto ese punto de amarillo sería equidistante de los que están de rojo. Entonces, toditos los puntos que equidistan del punto que está de amarillo es lo que se llama una circunferencia. ¿Cómo se grafica una circunferencia? O mejor dicho, ¿con qué instrumento graficamos una circunferencia? Con el compás. Por ejemplo, con este programa que es el GeoGebra, puedo yo graficar una circunferencia centrada, por ejemplo, en este punto. La marca que deja la punta del compás se llama el centro. Entonces, este punto sería el centro y este otro un punto de esa circunferencia. Esa circunferencia está conformada por una infinidad de puntos, los que equidistan del centro. Entonces, este punto lo voy a poner de color celeste, de menor tamaño. Y vamos a decir que sea, por ejemplo, el punto O. O sería el centro de esa circunferencia. O centro. Toda circunferencia debe de tener centro. Y además, desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia se denomina el radio. Por ejemplo, si ubicamos un punto en esa circunferencia, cualquier punto de esa circunferencia es equidistante del centro. Esa equidistancia tiene nombre, se le llama radio. Entonces trazamos desde el centro hacia este punto un radio. Este punto que tenga de nombre A, por ejemplo. Entonces, he trazado lo que se llama un radio vector. Aquí hay una flechita, miren ustedes. Esto se llama radio vector. El origen de ese radio vector se llama el centro. Es el centro, mejor dicho, para esa circunferencia. De esos radiovectores hay muchos. Yo puedo trazar también, por ejemplo, puedo trazar este de acá, puedo trazar este de aquí. Hay muchos radiovectores. Así como también hay muchos segmentos llamados radios. Por ejemplo, este segmento de color amarillo, con este otro, son los llamados radios. De esos hay muchos, hay infinitos, pero todos tienen la misma longitud, llamada también radio. Entonces, lo que voy a hacer acá es voy a trazar, a ver, para este radio vector, su longitud sería un radio. Entonces, la distancia del centro O hacia un punto de la circunferencia es el radio. El segmento OA se llama radio. De esos radios hay bastantes, hay muchos, infinitos. Pero todos esos infinitos radios tienen la misma longitud, la misma medida, llamada también radio. La distancia del centro hacia ese punto A de la circunferencia, la distancia OA, también se llama radio. Que usualmente se denota con la letra R, sea mayúscula o sea minúscula. Depende. Ok, entonces digo por acá, la distancia OA, la distancia del centro hacia cualquier punto de esa circunferencia es una distancia tal como R mayúscula.
R de radio, ¿no? Entonces, toda circunferencia debe de tener centro y también radio. Radio es aquel segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Todos los radios en la circunferencia deben de ser con la misma medida, con la misma longitud. Por ejemplo, si nos dicen esto, en la figura se muestra una circunferencia cuyo centro es el punto O. Entonces, posiblemente no me digan que O es el centro. Simplemente me dan el gráfico y trazado este radio vector. Entonces, si eso fuese así, el origen de ese radio vector sería el centro. Y este punto estaría pues en la circunferencia, ¿no? Este extremo de ese radio vector sería un punto de la circunferencia. Ahora, por ejemplo, digamos que yo ubico un punto por acá de nombre A, que está en esa circunferencia, y ubicamos otro punto B, por acá. Pero de tal manera que ocurre lo siguiente. Voy a trazar este radio y voy a trazar este segmento que se denomina cuerda. El segmento que une dos puntos de una circunferencia se llama cuerda. Pero de tal manera que ocurre lo siguiente. Digamos que, por ejemplo, al trazar este otro radio, se determina este ángulo en el vértice B y también el ángulo en el centro. Digamos que el ángulo en el centro, o sea, el ángulo en el vértice O, sea, por ejemplo, 2x. Y este ángulo que sea, por ejemplo, 40 grados. Entonces se pide calcular X. Espero respuestas. Acá es 2x y acá es 40 grados. Problema de examen de admisión. De acuerdo con el gráfico, se muestra una circunferencia en donde están trazadas este radio y también esta cuerda. Sabiendo que el ángulo en el centro es 2x y este ángulo 40 grados, se pide calcular cuánto es x. Espero respuestas. Ya, muy bien, Alarcón. Tomaya. La respuesta está bien, pero no veo procedimiento, Tomaya. Emily. Hay que poner el procedimiento, ¿ya? No digo que esté mal la respuesta, lo que digo es que no está el procedimiento. ¿Ya? ¿Cómo llegaste a eso? Ok, veo que por ahí me ha respondido de manera correcta. Ya, a ver. Ahora sí, Tomaya, ahora sí. Está bien el procedimiento. Lo mismo también Alarcón. Bien, entonces, lo que hay que hacer aquí es reconocer al tipo de triángulo. Entonces, como este radio OA y el radio OB son congruentes, esos segmentos que están de celeste son congruentes debido a que son dos radios en esa circunferencia. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. AOB es un triángulo isósceles. Con este lado AO igual con el lado OB. Por lo tanto, a lados iguales se oponen ángulos iguales. A este lado AO se opone 40 grados. A este lado de la misma medida que el anterior se opone el mismo ángulo, o sea también 40 grados. Entonces aquí en el vértice A hay que completar ese ángulo diciendo que mide
también igual que este, o sea, 40 grados. Una vez completado el tercer ángulo, aplicamos el teorema fundamental en el triángulo. Aquel que dice que la suma de ángulos en todo triángulo debe de ser 180 grados. Planteamos la ecuación con esa propiedad. 12x más 40 es igual con 180. Planteamos la ecuación. Y la resolvemos. Entonces sería 2x más 80 grados igual con 180. 2x sería 100 grados y por lo tanto x será 50 grados. Posiblemente no nos pidan calcular x. De repente nos piden calcular el complemento. Siendo x igual 50 grados, el complemento sería 40 grados. Entonces, como siempre, hay que estar atentos a lo que nos piden calcular. No siempre calcular x es la respuesta. Ok, veamos ahora algunas propiedades fundamentales en la circunferencia. Propiedades fundamentales en la circunferencia. Primera propiedad. Graficamos una circunferencia tal como esta. Y por algún punto de esta circunferencia, por ejemplo, por este punto, trazamos una tangente. Recordando que una tangente es aquella recta que tiene solamente un punto en común con la circunferencia. Aquí en el GeoGebra, con esta herramienta llamada tangentes, seleccionamos el punto por donde va a pasar esa tangente con la circunferencia y la misma circunferencia. Entonces GeoGebra grafica la tangente, que es aquella recta que solamente tiene un punto en común con la circunferencia. Digo eso por acá. La recta tangente. La recta tangente. O simplemente tangente. Es la recta. La recta tangente o simplemente tangente es la recta que tiene solo un punto en común con la circunferencia. Ya, esa es la definición de recta tangente. ¿Qué es una tangente o recta tangente? Es aquella recta que solamente tiene un punto en común con una circunferencia. Entonces, si yo, por ejemplo, trazo esta recta, que está de color amarillo, esa recta no es una tangente, la de amarillo no es una tangente. ¿Por qué? Porque la recta de amarillo no solamente tiene un punto en común con la circunferencia. Tiene en este caso particular dos puntos en común, que son este de acá, más grande para que se noten, y este otro. Entonces, la recta de amarillo, si bien es cierto, tiene este punto en común, no sería una tangente. ¿Por qué? Porque la tangente debe de tener solamente un punto en común con la circunferencia. Entonces, esta de amarillo tiene no solamente este punto en común, también tiene este otro. Por lo tanto, ya no sería una tangente, sino una recta secante. A diferencia de la recta de celeste que tiene solamente este punto en común con la circunferencia. Por lo tanto, la recta de celeste sería una tangente. Ese punto en común tiene nombre, se le llama el punto de tangencia.
Entonces, indicamos que este punto es el centro de esta manera, trazando por ese punto lo que se conoce con el nombre de un radio vector. El origen de ese radio vector sería el centro de esa circunferencia, que usualmente es de nombre O, usualmente. Eso ya también depende del ejercicio. Ok, entonces, a este punto en común de la tangente con la circunferencia, se le denomina, se le llama, se le conoce con el nombre de punto de tangencia. Digamos que sea el punto de nombre T. Entonces, este punto T sería el punto de tangencia. La recta tangente o tangente es la recta que tiene solo un punto en común con la circunferencia. Entonces, en este caso, T sería el punto de tangencia. ¿Qué es el punto de tangencia? Es el punto en común de la tangente con la circunferencia. A ver, esta recta, vamos a representarla de esta manera. Entonces ahora lo que hacemos es, por el centro, trazar el radio exactamente en el punto de tangencia. Trazamos por el centro este radio exactamente en el punto de tangencia. ¿Qué dice la propiedad? ¿Qué dice el teorema? El radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. Entonces digamos que la tangente tenga de nombre L. L sería la tangente. Entonces, teorema. El radio OT sería perpendicular con la tangente L. L es la recta tangente. O la tangente simplemente, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, se cumple que este radio OT es perpendicular con la tangente. Todo radio trazado en el punto de tangencia es perpendicular con la tangente. Entonces acá hay que colocar justamente eso. El radio sería OT, el radio trazado en el punto de tangencia. Y ese radio debe de ser perpendicular. Símbolo para la perpendicular, una T invertida. Perpendicular con la tangente, con la recta tangente L. Para la recta es, ¿a dónde está esto? Ya, entonces siempre que tracemos el radio en el punto de tangencia, ese radio debe de ser perpendicular con la tangente. Eso es un teorema fundamental. O sea,
Es como si en el capítulo del triángulo alguien no recordase que la suma de ángulos es 180 grados. Entonces, no recordar ese teorema fundamental en el capítulo del triángulo es fatal. Eso implica de que no han practicado, porque siendo un teorema fundamental no deberían de olvidarse, ¿no? O no deberíamos de olvidarnos, porque es algo, digamos que básico. Y entonces siempre hay que estar reconociendo los teoremas fundamentales, aquellos teoremas básicos, aquellos teoremas que siempre vienen siempre vienen en los exámenes de admisión. No solamente de este curso, sino en todos los cursos. Ok, entonces, este es un teorema fundamental en esta parte del curso. El radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. Entonces aquí este ángulo en el punto T debería de ser recto, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo uno este centro con este punto? Voy a determinar un triángulo rectángulo y en ese triángulo rectángulo hay que calcular lo que se está pidiendo. De repente hay que reconocer el triángulo rectángulo, posiblemente hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Hay que ver qué hacer en ese triángulo rectángulo. Ok, siguiente teorema. 2.2. Una circunferencia centrada en ese punto, perdón, en este punto. Entonces, para denotar que es centro, como siempre trazamos, por ejemplo, este radio vector. El origen del radio vector sería el centro. Usualmente denotado con la letra O. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar lo que se conoce con el nombre de cuerda. Trazamos, por ejemplo, esta cuerda. De extremos A y B. Extremo izquierdo el punto A, extremo derecho el punto B. El segmento que tiene por extremos puntos de una circunferencia se llama cuerda. Entonces, este segmento AB se denomina cuerda. ¿Qué pasó aquí? Hay una cuerda que pasa por el centro. De todas las cuerdas que se puede trazar en esa circunferencia, hay unas que pasan por el centro. Por ejemplo, si yo muevo esta cuerda y la hago pasar por el centro, entonces me doy cuenta de que esta cuerda que pasa por el centro tiene dos radios. Uno es este radio y el otro este de acá. De tal manera que esa cuerda que pasa por el centro tiene exactamente dos radios. De modo tal que si un radio mide 4, entonces esta cuerda que pasa por el centro tiene de medida dos radios. 4 más 4 sería 8. Esa cuerda que pasa por el centro se llama diámetro. Diámetro. ¿Ya? El diámetro es 2 veces un radio. Tener presente eso. Toda circunferencia tiene diámetro o tiene muchos diámetros. Todos los diámetros miden 2 veces un radio.
De manera tal que si nos dicen que un diámetro mide 14 unidades, entonces un radio sería la mitad, o sea, 7 unidades. Lo que vamos a hacer aquí es, por el centro, trazar una perpendicular a la cuerda AB. Por el centro, una perpendicular a la cuerda AB. De color que sea verde. Pero no nos interesa toda la recta, sino aquel diámetro que es perpendicular con la cuerda. Solamente nos interesa este diámetro que es perpendicular con la cuerda. Para que sea perpendicular, en el punto de intersección, el ángulo debe de ser recto. Entonces hay que colocar el ángulo recto en el punto de intersección. Ahí está. El vértice del ángulo recto que sea el punto M. Este extremo del diámetro que sea el punto C. Y el otro extremo que sea el punto D. Entonces, este segmento CD que pasa por el centro, o la cuerda CD que pasa por el centro, se denomina diámetro. El segmento CD se denomina diámetro. El diámetro que es perpendicular con la cuerda biseca a dicha cuerda. Repito, todo diámetro que sea perpendicular con una cuerda biseca a la cuerda. Bisecar es cortar en dos partes iguales. Es decir que AM con MB deben de ser iguales. ¿Cómo demostramos eso? De manera, digamos que elemental. Trazamos este radio OA y trazamos el radio OB. Sabemos que esos radios son congruentes. Es decir que el triángulo AOB tiene dos lados iguales. AO con OB son iguales. Sería un triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles, al trazar la altura OM, cosa que ya está trazada, el punto M sería punto medio para la base. Sabemos eso por la congruencia de triángulos. ¿Ok? Entonces digo por acá, si el diámetro CD, si ese diámetro CD resulta ser perpendicular con la cuerda AB, si el diámetro CD resulta ser perpendicular con la cuerda AB, entonces, el punto de intersección de ese diámetro con la cuerda, es decir, el punto M sería punto medio para la cuerda. Es decir que AM es igual con MB. Bien. A esa parte del diámetro que está por debajo de la cuerda se le llama flecha. Es decir que este segmento MD se le denomina, se le conoce con el nombre de flecha. Segmento CD se le conoce con el nombre de flecha. Y en algunos ejercicios nos piden calcular cuánto mide una flecha con ciertos datos. Ok, por ejemplo, pueden decirnos esto. Esta circunferencia tiene un radio que mide 5 unidades. La circunferencia tiene ese radio que mide 5 unidades. La cuerda mide 8 unidades. Y como M es punto medio, entonces pues acá será 4.
Y acá también. Entonces se pide calcular cuánto mide la flecha para esa cuerda AB, con esas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es aprovechar ese radio y aprovechar también ese ángulo recto. ¿Cómo aprovecho el radio? Trazando este radio exactamente en el punto A. ¿Para qué? Para formar un triángulo rectángulo. Recuerden que queremos calcular la flecha MD. De manera directa no voy a poder calcular esa flecha. Tengo que calcularlo de manera indirecta. Bueno, entonces trazamos este radio. Ese radio mide 5. Y entonces al trazar ese radio determinamos un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, se puede calcular ese cateto OM. Ya se habrán dado cuenta que ese cateto mide 3. Una vez calculado este segmento, el cual mide 3, digo que desde el centro, que es el punto O, hasta el punto D sería el radio, o un radio. Cualquier radio mide 5. Entonces, esta distancia que acabo de calcular, que mide 3, con la flecha, deben de sumar el radio, o sea, 5. 3 más la flecha es igual con 5. De donde que la flecha MD tiene que ser necesariamente de 2 unidades. Por lo tanto, la flecha que le corresponde a esa cuerda de 8 unidades en esa circunferencia con radio 5 sería de 2 unidades. Cada flecha tiene su, cada cuerda tiene su correspondiente flecha. Ok, siguiente. Una circunferencia y por esa circunferencia o por un punto que está en el plano de la circunferencia, por ejemplo, por este punto de nombre P, se traza tangentes. Por este punto P trazamos tangentes. Nos vamos acá a la herramienta tangentes. Pues seleccionamos el punto y luego la circunferencia. Y entonces GeoGebra me grafica esas dos tangentes que son rectas. No queremos enteramente la recta, sino la representación de esa recta. Puntos de tangencia. Este punto de tangencia y este otro. De color rojo. De nombres A y B. Centro de la circunferencia, el punto O. Para indicar de que es centro, trazamos este radio vector. El origen de ese radio vector se entiende que es el centro. Ok, entonces, ¿qué dice el teorema? Siempre y cuando A y B sean puntos de tangencia. Con la condición de que A y B sean puntos de tangencia, si A y B son puntos de tangencia, entonces, esos segmentos de tangente, uno PA y el otro PB, deben de ser de medidas iguales. Entonces, PA debe de ser igual con PB. No solamente eso,
No solamente eso. Si trazamos el rayo que va del punto P pasando por O, es decir, si yo trazo este rayo, ese rayo resulta ser bisectriz. Es decir, de que el ángulo APO con el ángulo OPB deben de ser con la misma medida. Recuerden que los segmentos de tangente, uno PA y el otro PB, son también con la misma medida. Digamos que el segmento de tangente PA sea con medida M, el segmento de tangente PB también con la misma medida, o sea, M. Los segmentos de tangente trazados por un punto deben de ser con la misma medida. Además, si por dicho punto trazamos este rayo que pasa por el centro, ese rayo sería una bisectriz. Es decir, de que este ángulo con este otro deben de ser con la misma medida. El ángulo APO con el ángulo OPB con la misma medida. Digamos que ese ángulo sea de medida alfa. Así también el adyacente debe de ser con la misma medida, o sea, alfa. Además, el rayo PO es bisectriz. Ok, por el momento solamente esos tres teoremas fundamentales, teoremas fundamentales. El radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. Segundo teorema fundamental. Todo diámetro perpendicular con una cuerda biseca a dicha cuerda. Y la tercera es esta. Cualquier segmento de tangente trazado por un punto debe de ser igual con otro trazado por el mismo punto. Además, si por dicho punto se traza un rayo que pasa por el centro, dicho rayo resulta ser bisectriz. ¿Ok? Solamente esos tres teoremas. Si no hay alguna pregunta, pasaríamos ya a resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Alarcón dice, ninguna, profe. Bueno, pasaremos entonces a la resolución de algunos ejercicios. Ahí está la teoría. Y por acá están los ejercicios. Como siempre, la pregunta 1 es para decir si es verdadero o falso. Entonces, resolución. Solucionario. Resolución 1, ¿verdadero o falso? Ya, si es verdadero, ¿por qué? Y si es falso, también ¿por qué? Hay que sustentar. Nos dicen esto. Algunos puntos que equidistan de otro determinan una circunferencia. A ver, ustedes dirán, pues, ¿esta proposición sería o no falsa? Dice así, algunos puntos que equidistan de otro determinan una circunferencia. ¿Eso será cierto, digo? ¿Y por qué es falso, Ítalo? Explica por qué es falso. A ver, necesito el sustento. ¿Por qué esa afirmación es falsa? Ya, a ver. Claro, sí, está bien. Ya, claro, está bien la explicación, Ítalo, ¿ya? Entonces, acá dice algunos puntos, no dice todos los puntos. Además, también para que determinen una circunferencia, esos puntos deben de ser coplanares. ¿Ya? Entonces,
Esto sería pues una falsedad, ¿no? Para que sea o para que determinen una circunferencia, debería decir así. Todos los puntos, no, o sea, que no nos digan algunos, sino todos los puntos coplanares que equidistan de otro, coplanar con los anteriores, determinan una circunferencia, ¿ya? Entonces, esto es falso. La primera proposición es falsa. Falso, ya que dichos puntos, ya que esos algunos puntos, ni siquiera son coplanares, porque deberían de ser coplanares, ¿cierto? Uh-huh. Siguiente, 2. Si en una circunferencia O es el centro y los puntos A, B están en la circunferencia, luego OA es igual con OB. Ahí voy a leer nuevamente. Si en una circunferencia O es el centro y los puntos A, B están en esa circunferencia, luego OA es igual con OB. A ver, ustedes dirán, ¿será cierto o falso? Vamos. Esa segunda proposición, ¿es verdadero o falso? Están muy calladitos. ¿Mm? ¿Por qué verdadero? ¿Por qué? Explicar por qué es verdadero o por qué es falso. Vamos, necesito la explicación, García. ¿Mm? Esa es una muy buena respuesta, Emily. Ajá. Está bien. Ya. Ok, entonces, si O es el centro y los puntos A, B están en esa circunferencia, luego es cierto de que OA sea igual con OB, porque las distancias desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia son iguales, ¿no? Son iguales que el radio de esa circunferencia. A ver, entonces nos están hablando de una circunferencia que tiene centro O. Por acá está un punto A en esa circunferencia y por acá el punto B. Y nos están diciendo que OA es igual con OB, lo cual es cierto porque siendo O el centro, esos dos segmentos OA y OB son dos radios y los radios tienen la misma medida. A ver, Alarcón. Pero no es hacia cualquier punto fuera de la circunferencia, ¿ya? Es hacia cualquier punto de la circunferencia, porque si tú dices fuera, Alarcón, ya no sería cierto lo que estás diciendo, ¿ya? Porque si dices tú fuera, ya no está ese punto en la circunferencia, sino fuera de la circunferencia, ¿ok? Además, también habría que definir qué cosa es fuera, ¿no? Fuera es dentro o en el exterior a esa circunferencia. ¿Ya? Ok, entonces esa proposición, esa segunda proposición es verdadera. Verdadero. Ya que cumple la definición. ¿Qué dice
La definición dice que todo punto que está en la circunferencia tiene la misma distancia hacia el centro. O dicho de otra manera, las distancias desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia son iguales. Ok, siguiente. Si OA es igual con OB y a la vez con OC, luego A, B y C están en una circunferencia. ¿Qué dicen? Si OA es igual con OB y a la vez con OC, luego A, B y C están en una circunferencia. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver. Ah, no, pues, pero García, creo que eso no es una muy buena explicación. O sea, si te están diciendo que OA es igual con OB y a la vez con OC, por ejemplo, así, ¿no? A ver. Este segmento OA con el segmento OB y con el segmento OC son iguales. O sea, no tienen que decirte que O es el centro. Tú tienes que darte cuenta si es o no centro. ¿Ok, García? ¿Ya? No tienen que decirte a ti, o sea, no tienen que darte esa información. Tú tienes que darte cuenta si es o no el centro. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿ese punto será el centro de una circunferencia? ¿Qué dicen? ¿Ah? La tercera proposición, ¿será verdadero o falso? A ver, vamos. Veo que solamente participan García, Alarcón y Emily. Bueno, como siempre, el resto pues no gusta de participar, ¿no? Y esto es un serio defecto que tienen ustedes, ¿no? No les gusta participar. Bueno, hay que suplir ese defecto, ¿no? O sea, tienen que participar. Ya veo que solamente participan pocos. O sea, no hay costumbre de participar, ¿no? Bueno, siempre les he dicho que participen aunque se equivoquen, que de los errores se aprende, ¿no? Si no, ¿cómo aprenderían, digo, si no se equivocan? Para aprender hay que equivocarse, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, Tomaya dice verdadero porque estarían formando radios. No es una muy buena explicación, ¿ya? A ver, esa proposición es falsa, pero tengo que explicar por qué es falso. Tengo que explicar por qué es falso. No nos están diciendo que esos puntos A, B y C y el punto O están en un mismo plano. O sea, no nos dicen que A, B, C y O son coplanares. ¿Ya? Entonces, como no nos dicen eso, yo, por ejemplo, podría estar pensando en esto. Puedo estar pensando en esto. Puedo estar pensando en esto. En un trípode. Algo así como esto. Esta es una figura que está en el espacio, no está en el plano. Es una figura que está en el espacio. Entonces, ahí está el trípode, y el trípode está apoyado en esos tres puntos que están en el terreno. Entonces, los pies del trípode son justamente los puntos A, B y C. Por ejemplo, aquí estaría el punto A, por acá estaría el punto B y por acá estaría el punto C. Y encima del terreno está el punto O, de tal manera que OA con OB y con OC sean iguales. Pero no por eso, esos puntos A, B y C, a ver qué nos están diciendo acá.
Esos puntos A, B y C están en una circunferencia. Luego A, B y C están en una circunferencia. Pero acá tampoco nos están diciendo que esa circunferencia sea con centro O. O sea, no nos dicen que los puntos A, B y C están en una circunferencia que sea con centro O. Ahora, si yo tengo 3 puntos, siempre 3 puntos están en una circunferencia, siempre y cuando los puntos sean no colineales. ¿Ok? Siempre que yo tenga 3 puntos, siempre que tengamos 3 puntos no colineales, esos 3 puntos siempre están contenidos en una circunferencia. Siempre es posible hacer pasar una circunferencia por 3 puntos. Entonces, en este caso, esos puntos A, B y C siempre están contenidos en una circunferencia. Pero en este caso, el centro de esa circunferencia no tiene que ser el punto O. ¿Ok? Entonces, esta proposición sería, así como la veo yo, sería verdadera. Entonces, acá sería, esta primera proposición resultó ser falsa. La segunda resultó ser verdadera. Y esta de acá también resultó ser verdadera. ¿Ya? Si OA es igual con OB y también con OC, luego A, B y C están en una circunferencia. Siempre 3 puntos que sean no colineales deben de estar en una circunferencia. Bueno, en este caso, esa circunferencia que pasa por los puntos A, B y C no tiene como centro el punto O. O sea, no necesariamente el centro es el punto O. Verdadero. Ya que 3 puntos no colineales, siempre están en una circunferencia. Siempre pertenecen a una circunferencia. Siguiente ejercicio. 2. Dice así, en ese ejercicio 2. Los puntos P y Q yacen, pertenecen a una circunferencia centrada en el punto O, de modo que PQ es igual con OP. Calcule la medida del ángulo OPQ. Entonces, nos vamos a GeoGebra y graficamos. Que vamos a graficar una circunferencia centrada en el punto O. Centro del punto O. Entonces, para indicar que este punto es el centro, trazamos un radio vector. Luego, en la circunferencia, ubicamos ese par de puntos. Uno es el punto P y el otro el punto Q. Más o menos ahí. Acá estará el punto P. Y por aquí el punto Q.
Y se pide calcular el ángulo OPQ. ¿Cuánto mide el ángulo OPQ? Para calcular ese ángulo OPQ, primero hay que formarlo, trazando este radio y también esta cuerda. En el punto P está el ángulo que nos piden calcular. Digamos que sea con medida X. ¿Qué dice el dato? El dato dice que PQ con OP son iguales. Este radio PQ esta cuerda PQ con el radio OP son de medidas iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, palito, palito. Selecciono, voy a estilo y acá le voy a poner palito. Palito, palito para indicar que son de medidas iguales según el dato. Entonces, calcular X sabiendo que este radio es igual con esta cuerda. De manera directa no voy a poder, tengo que hacer un trazo. El trazo sería este radio en el punto Q. Trazamos este radio en el punto Q. Y luego, este radio también sería igual con OP, o sea, palito. Así que tenemos un triángulo en donde los tres lados son de medidas iguales. OP con PQ y OQ son de medidas iguales. Digo entonces, el triángulo de vértices OPQ es equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque tiene los lados equitativos, o sea, con la misma medida, con la misma longitud. Y se sabe que en todo triángulo equilátero, los ángulos son cada uno de 60 grados. Por lo tanto, X igual 60 grados. Y ahí acaba el ejercicio. No hay más que hacer. Se sabe que en todo triángulo equilátero, cualquier ángulo, en este caso X sería de 60 grados. Ajá, ok, Emily, ok, Cuya, ok, García. Entonces hemos usado un teorema fundamental en el triángulo, que cuando tengamos un triángulo equilátero, también es equiángulo, o sea, los tres ángulos son iguales. X acá también. 3X igual 180 grados y por lo tanto X será 60 grados. Siguiente ejercicio, 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? La recta PQ es tangente con una circunferencia de centro O, Q es punto de tangencia. Si se cumple esta condición, nos piden calcular la medida del ángulo POQ. Entonces, hacemos el gráfico. Que voy a graficar una circunferencia. Más o menos grande. Ya, así. Y luego una tangente. Por ese punto voy a trazar la tangente. La tangente PQ. La circunferencia tiene centro O. Y la tangente pasa por los puntos P y Q. Entonces el gráfico sería de esta manera. ¿Qué más?
Q es punto de tangencia. Ah, miren, el punto Q es de tangencia. Q es punto de tangencia. ¿Qué más? Esta condición, ¿no? 5 veces la medida de este ángulo es igual con 2 veces la medida de ese ángulo. Entonces, a este ángulo, vamos a ponerle como 2, o sea, 2x. Este ángulo sería como 2, o sea, 2x. Y este ángulo OQP sería como 5, 5x. Nos vamos al gráfico y ese ángulo OPQ sería 2x. ¿Dónde está el ángulo OPQ? Para determinar ese ángulo hay que trazar este segmento. Y entonces de esa manera determinamos al ángulo OPQ, que es 2x. Marcamos ese ángulo y le ponemos de medida 2x. ¿Qué más? El otro ángulo OQP mide 5x. El ángulo OQP mide 5x. Entonces trazamos este radio. No es trazo auxiliar, sino trazo obligatorio. Y ese ángulo mide 5x. Vamos a ponerle en vez de 5x, 5 veces teta. Y en vez de 2x, 2 teta. Y se pide calcular cuánto mide el ángulo POQ. ¿Cuánto mide el ángulo POQ? O sea, el ángulo en el centro. No se sabe cuánto mide ese ángulo. Digamos que sea, por ejemplo, X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Lo que sabemos es lo siguiente. Al trazar este radio en el punto de tangencia, este ángulo 5 veces teta sería 90 grados. Planteo eso por acá. Se cumple que al trazar ese radio OQ en el punto de tangencia, ese ángulo 5 veces teta sería de 90 grados. Y entonces teta se puede calcular. Sería 18 grados. Entonces teta será igual con 18 grados. Y una vez que tengamos calculado teta, ya se puede calcular lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es que calculemos cuánto es x. Entonces, para calcular x, podríamos decir que como este ángulo 5 veces teta es 90 grados, el x con el 2 teta van a sumar 90 grados. Además, ya nos hemos dado cuenta que el x con 2 veces teta van a sumar 90 grados. Así que, como ya tengo calculado teta, que en este caso es 18 grados, 2 veces teta será pues 36 grados. Es decir, tendríamos esta suma. X más 36 grados igual 90 grados, de donde ya se puede calcular X. Sería 90 menos 36, o sea, 54. Por lo tanto, X será 54 grados. Ya lo dijo Ítalo. Ok, siguiente. Ejercicio 4. ¿Qué nos dicen? En la entrada del túnel con forma semicircular está este punto C. Hay que calcular la longitud de la viga de sostenimiento CD. ¿Cuánto mide esa perpendicular al diámetro? Sabiendo que AD mide 4 y además de B hasta D 16. Entonces, hay que hacer el gráfico.
Graficamos una semicircunferencia con diámetro AB. Una semicircunferencia con diámetro AB. De color amarillo. Más grande. Extremos del diámetro A y B. En ese diámetro AB está un punto, el punto D. Más o menos por acá. Y por ese punto D una perpendicular al diámetro. Este extremo de esa perpendicular, el punto C. Acá en el vértice D, el ángulo recto. De tal manera que AD es de medida 4 unidades. Y de B hasta D son 16 unidades. En este caso, la unidad es el metro. Se pide calcular cuánto mide esa perpendicular CD, esa altura. Digamos que sea X. No se sabe cuánto es X. Hay que calcularlo. Ahora, ¿cómo se podría calcular X? De muchas maneras. Por ejemplo, como sabemos que esto es el diámetro, esto mide 4, esto mide 16, el diámetro mide 20. Eso quiere decir de que el radio sería la mitad, o sea, 10. Ubicamos el centro, que en este caso es el punto O. O es el centro. Entonces, el diámetro mide 4 más 16, o sea, 20. Y por lo tanto, un radio sería la mitad, o sea, 10. Por ejemplo, del centro O hasta el punto B sería 10. Del centro O hasta el extremo A también. Pero acá es 4. Para 10 faltaría 6. Ahí es 6 entonces. Y luego si yo quiero calcular X, si queremos calcular X, por ejemplo, podríamos trazar este radio en el punto C, el cual mide 10. Trazamos ese radio para formar un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo usamos el teorema de Pitágoras. Es un triángulo ya bastante conocido, el que tiene la hipotenusa 10 y un cateto 6. Tendrá este cateto de medida 8. Entonces digo, en el triángulo CDO, como consecuencia del teorema de Pitágoras, X será de esta manera. Una raíz de la suma de cuadrados, de la diferencia de cuadrados, digo, 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Ya? Eso es como consecuencia del teorema de Pitágoras. Un cateto sería la raíz de la diferencia de cuadrados de la hipotenusa y el otro cateto. Tomacha, 8 metros no se escribe como lo has escrito. Ten cuidado, porque ahí, allá, ahora sí, cuya. Ajá. Ten cuidado, Emily, porque la escritura de 8 metros no es así, ¿ya? Ahí está diciendo que es 8M, no 8 metros, ¿ya? Ten cuidado. Mucho cuidado con la notación, ¿ya? No es lo mismo decir, por ejemplo, $10 que decir
10 soles. No es lo mismo, ¿cierto? Si alguien se equivoca y escribe así, por no escribir 10 soles, lo escribe así de esta manera, pues sería un tremendo error, ¿no? De igual manera, si alguien dice que la respuesta es 8M, no, pues, este es un producto, 8 por M. Es muy diferente que poner así, 8, dejamos un prudente espacio y luego M. Esto se lee 8 metros. Por eso digo que tengan cuidado, ¿ya? Tienen que acostumbrarse a ser formales, mejor dicho. Ok, entonces, hacemos, o sacamos esa raíz cuadrada, sería 100 menos 36,64, la raíz de 64 sería 8. Y por lo tanto, pues, esa altura CD sería de 8 metros. Siguiente ejercicio. Ejercicio 5. ¿Qué nos dicen? Que hay que calcular la flecha para una cuerda que mide 24 centímetros en una circunferencia que tiene de radio 13 centímetros. Entonces graficamos la circunferencia. Por ejemplo, así. Extremadamente grande. Este extremo sería el centro, el origen de ese radio vector, el centro. Luego trazamos esa cuerda que mide 24 centímetros. Esa cuerda mide 24 centímetros. El radio mide 13. Y luego para determinar la flecha, trazamos no necesariamente el diámetro perpendicular con la cuerda. Suficiente con trazar un radio que sea perpendicular con esa cuerda. Entonces voy a trazar el radio perpendicular con esa cuerda. Ok, entonces, a ver, más abajo. Más o menos ahí. Este radio mide 13 según el dato. La cuerda mide 24. Pero hemos trazado ese radio perpendicular con esa cuerda. Ese radio perpendicular con la cuerda sería que biseca a dicha cuerda. ¿Qué pasó acá? Entonces, como esta cuerda mide 24 y este punto es punto medio, 12, 12. 12 a la izquierda y 12 a la derecha. Este segmento que está por debajo de la cuerda sería la flecha de medida X. No se sabe cuánto es X. El radio mide 13. Entonces, para calcular X de manera directa no voy a poder. La idea sería calcular la parte superior de ese radio. ¿Cómo logro eso? Trazando ese radio en el punto extremo de esa cuerda. Eso es trazo auxiliar. Este radio también mide 13. Y entonces, como consecuencia del teorema de Pitágoras, se puede calcular cateto, que sería de medida 5. Esto es como consecuencia del teorema de Pitágoras. Ese otro cateto mide 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado más 12 al cuadrado resulta ser 13 al cuadrado. Y luego, desde el centro hasta la parte esta, sería el radio, que sería la suma 5 más X. Y ese radio debe de ser igual con 13. Entonces se cumplen. Y la suma 5 más X
Tiene que ser igual con 13. Este radio debe de ser igual con ese otro. Y por lo tanto, la flecha de medida X será 13 menos 5, o sea, 8. 8 unidades de longitud. En este caso, la unidad que usa el ejercicio es el centímetro. 8 centímetros. Ok, siguiente ejercicio 6. ¿Qué nos dicen? En una circunferencia de centro O se traza la cuerda BC de 80 unidades de longitud. Si el radio de la circunferencia mide 41 unidades, hay que calcular la distancia de O hacia la cuerda. Algo parecido al ejercicio anterior. Pero en el ejercicio anterior nos pedían calcular la flecha. En este caso no se pide calcular la flecha. Se pide calcular la distancia desde el centro hacia dicha cuerda. Entonces, esta circunferencia tiene radio 41 unidades. Mientras que la cuerda mide 80. Más o menos así. La distancia desde el centro hacia la cuerda es la perpendicular, la altura. Entonces voy a trazar esa altura por el centro. Esta altura es la que hay que calcular. ¿Cómo? Bueno, usando los teoremas correspondientes. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si por el centro trazamos esta perpendicular, dicha perpendicular biseca a la cuerda. Como la cuerda mide 80, aquí será 40 y acá también. Mitad. Y acá también. Esta altura es justamente lo que hay que calcular. Digamos que sea con medida X. No se sabe cuánto es X. Para calcular X, podemos trazar este radio en ese extremo de la cuerda. Y ese radio mide 41 unidades. Una vez hecho eso, nos vamos al triángulo rectángulo. Y como consecuencia del teorema de Pitágoras se puede calcular X. Hago un copy-paste. Entonces, en ese triángulo, vamos a decir que sea de vértices o el centro, este pie de la perpendicular, el punto A, y este otro, el punto B. Entonces, en ese triángulo ABO recto en A, como consecuencia del teorema de Pitágoras, se puede calcular X, sería la raíz de la diferencia de cuadrados, entre el 41 y el 40. 41 al cuadrado menos 40 al cuadrado. (1681 menos 1600 sería 81. La raíz de 81 sería 9. Por lo tanto, X será 9. 9 unidades de longitud. En este caso, la unidad es U. Ok, Emily. Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dicen? En
la semicircunferencia AB se ubica el punto P, de modo que se cumple esa condición. Se cumple esta condición. Hay que calcular la medida del ángulo ABP. Entonces graficamos una semicircunferencia, o sea, la mitad de una circunferencia. Ahí está la mitad de esa circunferencia. La mitad de la circunferencia no incluye al diámetro. Esto es una semicircunferencia. Es la mitad de una circunferencia. No incluye al diámetro. A ver, es la semicircunferencia de extremos A y B. Por ejemplo, este extremo es el punto A y este otro el punto B. Y en esa semicircunferencia ubicamos un punto, el punto P. Con la condición de que este ángulo ABP es el doble del otro. Digamos que este ángulo sea, por ejemplo, X. Entonces, este de acá será el doble. El ángulo PAB de medida X. Hay que formarlo, ¿cierto? Formamos este ángulo PAB. Y ese ángulo es X. Y el otro ángulo ABP sería 2X. ABP. Hay que trazar esta cuerda. ABP, o sea, el ángulo en el vértice B es 2X. Ese ángulo mide 2X. Alguien dirá por ahí, pero, profe, no parece. Parece que este ángulo es más grande que este, ¿no? Entonces hay que modificar al gráfico. Por ejemplo, de esta manera. Ok, entonces el gráfico sería de esa manera. Nos piden calcular cuánto es o cuánto mide el ángulo ABP. Piden calcular la medida del ángulo ABP. ¿Cuánto mide ese ángulo? No sabemos. Lo que se sabe es que ese ángulo, según el gráfico, es 2X. Pero no se sabe cuánto es X. Entonces, el siguiente paso es calcular cuánto es X. Ahora, ¿cómo calculamos X? Recuerden que esto es una semicircunferencia. AB sería diámetro. El diámetro no incluye a la semicircunferencia, o sea, el diámetro no está incluido en la semicircunferencia. Nos ubicamos el punto medio del diámetro, que sería el centro de esa semicircunferencia. Y entonces, digamos que el centro sea el punto O. Trazamos este radio en el punto P, trazo auxiliar. Sabemos que los radios son iguales. Digamos que este radio sea de medida R. Este otro también con la misma medida, o sea R. Y este otro también con la misma medida, o sea R. Siendo R la medida de cualquier radio. Los radios en la circunferencia son de medidas iguales. Entonces, identificamos a este triángulo. Este lado es igual con este. Sería un triángulo isósceles.
A R se opone X, a este lado con medida R se opone también ese ángulo que mide X. Completamos ángulos. Este ángulo también tendría que ser X. Nos vamos al otro triángulo que tiene el par de lados iguales. Este también tiene el par de lados iguales. Sería isósceles. A R se opone 2X, a R también se opone ese ángulo que debe de ser 2X. Completamos este ángulo diciendo que es 2X. Una vez completados los ángulos, nos vamos al triángulo de vértices ABP. Y aplicamos el teorema fundamental. En el triángulo de vértices ABP. Por el teorema fundamental, suma de ángulos igual 180 grados. En el vértice A sería X. En el vértice B, 2X. Y en el vértice P sería X más 2X, o sea 3X. Esta suma tiene que darnos 180 grados. De donde que 6X será 180 grados y que por lo tanto X será 30 grados. Pero no es la respuesta. No es la respuesta. Tengo que calcular lo que nos están pidiendo, ¿ya? El ángulo ABP. Por lo tanto, la medida del ángulo ABP será 2X. O sea, 2 por 30, 60. Entonces, como siempre, pues hay que estar atentos a lo que se pide calcular. Siguiente ejercicio, 8. Ana grafica una circunferencia con centro O y luego traza las tangentes PA y PB con A y B puntos de tangencia. Carlos observa que PA es igual con AB y se pregunta ¿cuánto mide el ángulo APB? Eso es lo que se está preguntando Carlos. Hay que responderle a Carlos cuánto mide ese ángulo. Entonces graficamos la circunferencia. Más o menos así. Luego el punto P por acá. Y por ese punto P trazamos los segmentos de tangente, uno PA y el otro PB. Siendo A y B los puntos de tangencia. Se sabe que por la propiedad, estos segmentos de tangente deben de ser iguales. PA es igual con PB. PA es igual con PB. Pero el dato dice que Carlos se dio cuenta de que PA es igual con AB. Este es un dato. Carlos observa que PA es igual con AB. PA es igual con AB. Entonces, por propiedad, PA es igual con PB. Eso es propiedad. Eso no es dato, es propiedad. Digamos que PA sea, por ejemplo, de medida M.
Entonces, de P hasta B, según la propiedad, también debe de ser con la misma medida, o sea, M. Eso es propiedad. Pero Carlos dice que se dio cuenta que PA es igual con AB. Esto no es propiedad, es un dato. Carlos se dio cuenta, de repente midiendo, de que PA es igual con AB. O sea que esta cuerda es igual con este segmento y también con este otro segmento. Y entonces Carlos estará preguntando, ¿y cuánto mide el ángulo APB? ¿Cuánto es el ángulo en el vértice P? Pues, ¿qué diría Carlos? ¿Mm? ¿Qué diría Carlos? ¿O qué dirían ustedes? ¿Cómo se llama ese triángulo de vértices ABP? ¿Mm? ¿Qué nombre tiene el triángulo de vértices ABP? Ya lo dijo Emily, equilátero, ¿cierto? Sí, pues entonces Carlos se da cuenta de que este triángulo es equilátero. Y luego Carlos tiene que responder lo que se está preguntando, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice P en ese triángulo equilátero? En el triángulo ABP, en el triángulo equilátero ABP, en el triángulo ABP equilátero. ¿Cuánto sería X? 60 grados, ¿cierto? Cualquier ángulo en el triángulo equilátero mide 60 grados. Siguiente ejercicio, 9. Nos dicen que hay que calcular la razón entre los radios de las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo equilátero. Entonces, la circunferencia inscrita es la que es tangente con los lados. A ver, eso voy a decir por acá. La circunferencia inscrita es tangente con los lados. Y la otra circunferencia, la llamada circunferencia circunscrita, la circunferencia circunscrita es la que pasa por los vértices. Es la que contiene a los vértices. Entonces la inscrita, la circunferencia inscrita debe de ser tangente con los lados. Y la circunscrita debe de contener o debe de pasar por los vértices. Entonces no es lo mismo decir circunferencia inscrita que circunscrita. Hay una tremenda diferencia. La inscrita es tangente con los lados. La circunscrita no. La circunscrita es la que circunscribe, es la que está encerrando al triángulo. Para que eso suceda, la circunferencia circunscrita debe de pasar por los vértices de aquel triángulo. Entonces, nos están hablando de un triángulo equilátero. Hay que graficar entonces un triángulo equilátero. Por ejemplo, de esta manera. Y ahí tenemos a ese triángulo equilátero.
Y en este triángulo equilátero hay que trazar primero la circunferencia inscrita. Entonces voy a usar esta herramienta donde dice incírculo. Selecciono los vértices y GeoGebra me grafica la circunferencia inscrita. Para graficar la circunferencia circunscrita, uso esta herramienta. Circunferencia por 3 puntos. Selecciono los vértices y GeoGebra ya grafica esa circunferencia circunscrita. Y nos piden calcular en qué razón están los radios. Ahora, las claves. 0,5, 3, raíz de 3, raíz de 3 medios. Creo que es esta o bien esta otra. O no sé, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Ya entonces, a ver. Radio de la inscrita. Digamos que sea A ese radio de la inscrita. Entonces, ese radio A tiene nombre. Al radio de la circunferencia inscrita se le conoce con el nombre de inradio. Y al radio de la circunscrita, circunradio. Entonces, a ver, esto de acá sería el radio de la circunferencia circunscrita de medida B. B sería el circunradio. Circunradio es radio de la circunferencia circunscrita. Entonces, ¿en qué razón están A y B? No se sabe. Lo que se sabe es que el triángulo es equilátero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si trazamos este radio? El circunradio en este extremo. Este circunradio sería con medida B unidades. Es un trazo auxiliar con líneas punteadas. Y voy a trazar este radio en el punto de tangencia. Trazamos el inradio en el punto de tangencia. De medida A. Bueno, sabemos que ese radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. Es decir, que ahí aparece ese ángulo recto. Entonces la idea está en analizar este triángulo rectángulo. Pero para analizarlo necesito uno de sus ángulos. ¿Cómo calculo uno de sus ángulos? Sabemos que el triángulo es equilátero. Por lo tanto, en este vértice el ángulo sería de 60 grados. Como esto es una tangente y este otro también, por este punto, si trazamos este segmento o ese rayo que pasa por el centro, sería pues una bisectriz del ángulo de 60 grados. Por lo tanto, acá sería 30 grados, un ángulo bastante notable, 30 grados. Es decir que ese triángulo rectángulo sería notable de 30 y 60. Ya sabemos qué ocurre en ese tipo de triángulo. Sabemos que la hipotenusa es el doble del cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Sabemos eso en un triángulo notable de 30 y 60. Entonces aquí lo que se cumple es de que la razón A entre B sería de 1 a 2, o sea, 0,5. De 1 a 2 sería 0,5, o sea, no resulta ninguno de esos dos. Entonces, la razón pedida sería 0,5, o sea, de 1 a 2.
Entonces, acá se cumple de que A es a B como 1 es a 2. O sea, 0,5. Una fracción. Arriba es A y abajo es B. Y esto sería de 1 a 2. O sea, 0,5. Bien, si no hay alguna pregunta, daríamos por terminada la sesión de hoy, que ya son las 2 de la tarde. Ok, entonces nos veríamos la próxima semana. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Feliz cumpleaños. Ya. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Miss, ya nos vemos. Cierro la sesión. Nos vemos. Chau.